Hola amigos, soy Erika de Bocatus. Hoy preparamos juntos unos ricos rollos de canela o cinnamon rolls, una receta muy rápida de preparar ya que la masa no tiene que reposar. En esta receta sustituimos la levadura de panadero por levadura química, impulsor químico o polvo para hornear. Además, la masa no lleva huevos. Comenzamos poniendo todos los ingredientes en un bol. 310 gramos de harina común, 6 gramos de impulsor químico, 3 gramos de bicarbonato, 3 gramos de sal y 30 gramos de azúcar. Mezclamos los ingredientes secos e incorporamos 180 gramos de yogur griego natural sin azúcar, 60 ml de leche y 56 gramos de mantequilla derretida. Mezclamos todos los ingredientes hasta unificarlos en una masa. En este punto continuamos con la mano. Formamos una bola y la reservamos un par de minutos mientras preparamos el relleno de canela. En un bol mezclamos 100 gramos de azúcar moreno, 7 gramos de canela y 40 gramos de mantequilla derretida. Reservamos y estiramos la masa hasta formar un rectángulo. Pondremos un poco de harina para que la masa no se pegue. Untamos el relleno de canela por toda la superficie de la masa. Y comenzamos a enrollar. Ahora cortamos el rollo de canela en 8 partes iguales. Por último, colocamos los rollos de canela en un recipiente apto para el horno o bien en una bandeja y los horneamos a 190 grados con calor arriba y abajo durante 20-25 minutos. Y tras 25 minutos ya tenemos nuestros rollos de canela bien horneados y dorados. Los comemos así recién hechos, calentitos, o bien los acompañamos de un glaseado de queso. Para hacer el glaseado tan solo tenemos que mezclar 100 gramos de queso crema a temperatura ambiente con 80 gramos de azúcar glass y una cucharadita de esencia de vainilla. Cubrimos los rollos de canela y a comer. Mirad qué miga tan aireada y esponjosa. Están muy tiernos y tienen un sabor increíble. Son un auténtico vicio. En unos 40 minutos tenemos un desayuno o merienda irresistible. Nos vemos muy pronto, bocateros. ¡Chao!